La Escuela Poeta Neruda de la comuna de San Joaquín, perteneciente al servicio local Gabriela Mistral, eh, ha logrado desarrollar una práctica ya consolidada respecto de un trabajo articulado y colaborativo desde una mirada, desde una visión-acción técnica pedagógica entre la Jefatura Técnica Pedagógica y la Coordinación del Programa de Integración Escolar, logrando instalar un trabajo articulado, un trabajo colaborativo y que nos presentarán el día de hoy esta práctica, esta experiencia para poder apoyar y relevar esta práctica educativa en este establecimiento. Hola, yo soy Esperanza Villaseca, soy la jefa técnica de la Escuela Poeta Neruda e integro el equipo técnico pedagógico de esta escuela. Hola, mi nombre es Priscila Moreno, soy educadora diferencial y coordinadora a pie de la Escuela Poeta Neruda y también soy parte del equipo técnico pedagógico. Desde esta experiencia de colaboración, ¿cómo comprenden o definen este concepto como equipo técnico pedagógico? Bueno, la verdad es que el trabajo con los estudiantes y con el proceso de enseñanza-aprendizaje no es posible entenderlo desde el punto de vista desde una sola mirada. Nosotros somos un equipo de trabajo técnico porque incluimos, ¿no es cierto?, el trabajo de todos los docentes, ¿ya? Y para eso tenemos como establecimiento lineamientos comunes en los cuales efectivamente todos los docentes se han ido especializando, tanto los educadores diferenciales como los educadores propiamente tal, en distintos niveles, ¿ya? En los niveles, por ejemplo, de párvulo, primer ciclo, segundo ciclo, etcétera. Entonces, tenemos esa organización y desde ahí hemos ido conformando los equipos de aula. Es como el lineamiento que tenemos a nivel de escuela. ¿Cómo se inicia esta experiencia colaborativa en su comunidad Escuela Poeta Neruda? Desde los lineamientos que nosotros tenemos como escuela, hemos ido realizando, ¿no es cierto?, este trabajo en forma colaborativa y en la cual nos hemos dado cuenta que efectivamente se puede entregar más oportunidades a los estudiantes cuando se trabaja de manera articulada, de manera colaborativa con estos equipos de aula y en la medida que se va haciendo más especializados estos equipos, los niños van transitando, pero los equipos se mantienen y cada vez se hacen más especialistas. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos que trabajan directamente y se potencia todo lo que es el lenguaje. Tenemos equipos que trabajan específicamente el área de matemáticas, se capacitan y están, ¿no es cierto?, siendo cada vez más expertos en poder entregar estrategias diversificadas en esas asignaturas. Su comprensión y conocimiento respecto del trabajo en equipo. ¿Cómo ustedes inician este proceso de acompañamiento y retroalimentación a los docentes? Bueno, el trabajo de partida como coenseñanza en el establecimiento, donde efectivamente los equipos planifican el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, construyen. En este caso nosotros trabajamos con módulos, ¿ya?, que son adecuados a cada una de las realidades de los cursos. Y además de esos módulos, ¿no es cierto?, se hacen adecuaciones específicas de acuerdo a los diagnósticos que tienen los estudiantes. Del mismo modo se hacen evaluaciones, ¿no es cierto?, en estos equipos con estrategias específicas, ¿no es cierto?, que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. De esa forma, nosotros realizamos también el acompañamiento al aula, relevando, ¿no es cierto?, las fortalezas que tienen estos equipos y la retroalimentación no es solamente para los docentes, es para todo el equipo de aula, que está conformado tanto por docentes como por asistentes de aula, asistentes técnicos diferenciales. Entonces, todo un trabajo continuo, ¿ya?, de manera que esto tenga sentido. Obviamente esto partió, ¿no es cierto?, desde establecer las confianzas básicas con todos los equipos, de manera que nadie puede sentirse que está siendo criticado, ni todo lo contrario. Todas las observaciones que se hacen son desde el punto de vista de poder entregar un mejor aprendizaje para nuestros niños.
¿Qué fue lo que gatilló, o mejor dicho, cuál fue la necesidad de reunirse como equipo técnico para el trabajo de acompañamiento al aula en forma colaborativa? A ver, nosotros como establecimiento de nuevo establecimos algunos lineamientos y dentro de ellos estaba el poder, ¿no es cierto?, poner foco en la participación de los estudiantes. Y al poner foco en esa participación, obviamente necesitábamos mirar, ¿no es cierto?, qué estaban haciendo los equipos para poder fortalecer esa participación de los estudiantes, qué retroalimentación, qué monitoreo, qué estrategias se estaban implementando en el aula para favorecer esta participación que también está directamente relacionada con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, nos pusimos de acuerdo como equipo, levantamos indicadores, esos indicadores se levantaron en conjunto con los docentes y desde ahí organizamos todo este acompañamiento para precisamente visualizar cuál era la coenseñanza que se estaba dando, cuál era la diversificación que se daba y cómo poder mejorar, porque obviamente hay cosas positivas y también hay desafíos. Como equipo técnico, efectivamente, para lograr que se instalara esta práctica de colaboración y de acompañamiento a los equipos de aula, tuvieron que generarse en ustedes como equipo ciertas condiciones personales, pero también ciertas condiciones técnicas. ¿Cuáles serían estas, desde su punto de vista, lo que fueron logrando y qué condiciones personales y técnicas fueron necesarias para poder instalar esta práctica? Bueno, yo creo siempre que la disposición es fundamental, ¿ya? La disposición a querer trabajar con otro, al sentir que efectivamente con otro yo puedo ir aumentando, ¿no es cierto?, estas posibilidades de poder hacer una mejor entrega desde el punto de vista, sobre todo cuando las aulas presentan grandes dificultades de aprendizaje, como es en el caso nuestro, ¿ya? Nosotros tenemos casi el 30% de estudiantes que pertenecen al proyecto de integración, por lo tanto se crea la necesidad de poder visualizar, ¿no es cierto?, tanto desde el currículum, cuáles son efectivamente las habilidades y competencias que requieren los niños, pero también cuáles son las estrategias diversificadas que nos permiten que los estudiantes puedan lograr estos objetivos. Por lo tanto, era una necesidad totalmente real de que este trabajo tiene que ser mancomunado. No puede ir el currículum por un lado y las estrategias diversificadas por otra, ¿ya? Por lo tanto, era muy necesario que este trabajo fuera muy colaborativo, de manera que también los docentes sintieran que la necesidad, ¿no es cierto?, de poder trabajar ellos también en forma colaborativa, porque de una u otra forma nosotros somos el modelo. Si nosotros como coordinadores estamos trabajando en forma coordinada, si nuestras decisiones están precisamente sustentadas en una toma de decisión en conjunto, eso se permea, eso se observa y hay lineamientos que se van dando comunes. Nosotros, desde el punto de vista de todo lo que es la parte técnica pedagógica, lo hacemos en conjunto. Nosotros planificamos, ¿no es cierto?, las fechas, los calendarios, todo lo que es pedagógico lo hacemos en conjunto. Aquí no hay una separación y eso ha ayudado muchísimo a que esta visión mancomunada baje, ¿no es cierto?, desde un solo lineamiento. Aquí no tenemos dos discursos de lo que dice el coordinador PIE, de lo que dice la jefatura técnica, porque previamente nosotros nos coordinamos, todas las semanas nosotros nos juntamos, organizamos nuestro trabajo técnico pedagógico y del mismo modo también asumimos nuestras tareas. Es decir, aquí ambos estamos preocupados desde la impresión de las pruebas, desde las adecuaciones, desde las atenciones que requieren los estudiantes, todo lo hacemos en conjunto. ¿Cómo se organizan como equipo técnico en este proceso de acompañamiento en su escuela? Bueno, con Esperanza nos juntamos para hacer el calendario de acompañamiento, se lo entregamos a los docentes y también le mostramos la pauta que vamos a trabajar. Luego entramos a la sala a las 2, puede ser en cualquier asignatura, lenguaje, matemática, historia, ciencia, religión. Se entra a la sala, se anota todo lo que pasa en la sala de clase. Luego salimos de la sala, nos juntamos con la señora Esperanza a ver los temas en común, qué me pareció a mí, qué le pareció a ella.
y luego llamamos a los docentes aquí a la oficina para que vean la evaluación. Primero hacen como una autoevaluación, ellos responden la misma pauta y después nosotros comenzamos con la reflexión. ¿Qué le pareció su clase? Si hubo metacognición, si hay cosas que le parecieron bien, que cambiarían, y de ahí nosotros vamos revisando punto por punto lo que nosotros observamos. Y ellos van viendo si estábamos de acuerdo, no nos gustó lo que usted dice, pero ellos también dan su opinión y es respetada. Bueno, al respecto también constituimos algunos acuerdos, ¿no es cierto?, respecto de lo que ellos van reflexionando y de las posibles mejoras que se pueden dar, ¿no es cierto?, en la siguiente visita. En general es una conversación bastante amena, las confianzas ya están instaladas, de manera que los equipos tienen la suficiente facilidad para decir lo que les parece o lo que no les resultó. En ese sentido es bastante relajado, digamos, la situación de esta retroalimentación que se realiza con ellos. ¿Cómo se realiza la retroalimentación del observado a los docentes? Bueno, nosotros, como bien dice Prisi, aplicamos la pauta, ¿no es cierto? Los docentes conocen esta pauta y esta pauta contempla, como yo lo mencionaba antes, ¿no es cierto? El foco está puesto en la participación de los estudiantes, ¿ya? Y en eso nosotros ahí tenemos descriptores, ¿no es cierto?, que fueron seleccionados por ellos también y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la preparación de la clase, con lo que es la intervención de los estudiantes, cómo se retroalimentan, los recursos que, por ejemplo, ellos utilizan en sus clases. Y ahora estamos agregando, ¿no es cierto?, en un taller que hicimos recién este viernes pasado, el tema de el aprendizaje profundo, ¿ya? Entonces también ahí hicimos una actualización con los docentes. Nosotros trabajamos en comunidades de aprendizaje donde están reunidos, ¿no es cierto?, por equipos los docentes, donde se integran también los educadores diferenciales, ¿no es cierto? Y tenemos 4 grupos con estas comunidades y desde ahí ellos realizan los análisis, ¿no es cierto? Y revisaron cuáles son, ¿no es cierto?, los indicadores que a ellos les parecen que son más pertinentes a nuestra realidad y los vamos a incorporar como un ajuste, ¿no es cierto?, necesario y que actualiza, ¿no es cierto?, esta visión de acompañamiento y de retroalimentación. Y creo que eso ha sido un punto muy importante porque ha sido considerado por ellos, ¿no es cierto?, el poder incorporar estas competencias globales y que, por cierto, nos desafían a ver si efectivamente nuestros niños están logrando, ¿no es cierto?, este desarrollo de estas competencias al interior. Ese va a ser un tremendo desafío para nosotros porque vamos a iniciar recién, ¿no es cierto?, ya desde el próximo mes, nuestro acompañamiento con estos nuevos indicadores. Y eso nos desafía muchísimo. Además que los profesores el viernes en el taller estaban bien contentos por la elección que tenían que hacer ellos de elegir 2 indicadores del foco, y sus comentarios eran bien interesantes, que era esto es bueno porque podemos ver otra forma de enseñanza o ver cómo se trabaja el grupo, y ellos mismos se daban idea de cómo poder reforzar el aprendizaje del niño, y muchos ya se acuerdan de las habilidades del siglo XXI, que es lo que estábamos trabajando, y todo, no, y podemos ver este foco, podemos ver esta 6C, y entre ellos mismos ya lo tienen interiorizado. Entonces hay una conciencia del aprendizaje profundo, y eso fue bien bonito saber en el taller que ellos ya lo tienen a conciencia, lo están haciendo. Sí, yo creo que también es fundamental señalar, ¿no es cierto?, que este tipo de pautas ayudan muchísimo, ¿no es cierto?, al desarrollo profesional, porque tenemos docentes que se evalúan, ¿ya? Y estos indicadores también han sido considerados por ellos, requeridos, ¿no es cierto?, y de una u otra manera nos lleva a un mejoramiento de estas competencias y de estas fortalezas, pero como una comunidad, ¿no es cierto?, que está creciendo cada día y se va adecuando a estos requerimientos que son los que se nos están presentando en la actualidad. Desde su reflexión, desde el rol como tanto jefatura técnica pedagógica o unidad técnica pedagógica y desde la coordinación del programa de integración escolar, son parte fundamental de este equipo técnico que acompaña a los equipos de aula. ¿Qué relevan en esta acción y por otro lado, qué requieren fortalecer como equipo?
Bueno, yo creo que uno ya de los desafíos que acabamos de mencionar es precisamente poder incorporar estas nuevas habilidades, ¿no es cierto?, nuevas competencias, verlas in situ y ver cómo efectivamente los niños las llevan a la práctica, porque en definitiva todas estas habilidades que tienen que ver con este aprendizaje profundo son un tremendo desafío desde el punto de vista desde los espacios que utilizan los niños, desde cómo se comunican y desde entregarles, ¿no es cierto?, todas estas posibilidades para que ellos puedan efectivamente desarrollar de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que ellos realmente están interesados, poder, ¿no es cierto?, entregarle lo que ellos requieren para su desarrollo y poder integrarse, ¿no es cierto?, con todos los requerimientos digitales y de trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, para poder seguir progresando y poder proyectar sus nuevos aprendizajes. Bueno, yo digo continuar con el trabajo que estamos haciendo, que es muy bueno. Yo me integré este año en el cargo y encuentro que el trabajo que se hace aquí es maravilloso. La colaboración se realiza. Yo creo que lo que requiere fortaleza es trabajar visitando más las codocencias. Yo creo que ahí hay a veces como unas pequeñas falencias entre los profesores porque se dedican a hablar a veces mucho de un niño o a hablar solo de un tema, pero no van más allá del curso, sino que a veces toman solamente los niños que están integrados, pero no el curso en general, y a veces esas modificaciones de clase pueden ayudar más al curso entero que solo una parte. Yo creo que necesitamos más tiempo para poder ingresar a las codocencias y poder reforzar ahí a los docentes. Finalmente, en esta etapa intermedia de las preguntas, ¿qué les ha significado a ustedes como comunidad docente, comunidad profesional, docente, para todos ustedes esta práctica implementada del proceso de acompañamiento al aula y retroalimentación a los equipos? Bueno, yo creo que de una u otra manera el estar mirando permanentemente, ¿no es cierto?, el quehacer docente lleva a un mejoramiento del desarrollo profesional, ¿ya? De una u otra forma, el estar teniendo esta oportunidad de poder mirarnos también nos lleva a poder mejorarnos, a poder aprender en forma permanente, ¿no es cierto?, y a poder incluir nuevos requerimientos, nuevas prácticas, ¿no es cierto?, que permitan a nuestros niños efectivamente desarrollar su potencial, ¿ya? Y yo creo que esa es una buena instancia de poder trabajar en estas comunidades de aprendizaje para poder, de acuerdo a las necesidades que necesitan o que requieren nuestros estudiantes, instalar prácticas que sean efectivas, que permitan, ¿no es cierto?, realizar estos cambios que nosotros tanto anhelamos y que no hay otra forma de hacerlo si no es en forma colaborativa, en conjunto, poniéndonos en acuerdo, disponiéndonos a poder, ¿no es cierto?, entregar lo mejor de cada uno para poder que esta realidad que tanto soñamos se haga realidad. Sí, la comunidad además trabaja en conjunto siempre para lograr el aprendizaje significativo, pero que ahora ya es el aprendizaje profundo. Y cada equipo de aula, cada profesor está trabajando en eso y se nota en sus módulos, se nota en las clases, en las pruebas, en el uso del lenguaje que tienen con los niños, que también se ha modificado, en el trato con ellos también desde la valoración, que ellos son lo más importante, y aprender también de nuevos significados de palabras y conceptos. Los nuevos conceptos que están ahora en la educación, ellos ya lo están tomando. Sobre todo las personas que están realizando el portafolio, ya lo tienen interiorizado. En esta etapa final de esta experiencia, tenemos las dos últimas preguntas, ¿ya? Respecto de este proceso de acompañamiento y retroalimentación docente, a vuestro juicio, como equipo técnico, ¿qué elementos, estrategias o prácticas colaborativas recomendarían a los equipos técnicos pedagógicos de otras comunidades? Bueno, yo creo que es fundamental que los equipos
puedan participar activamente, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones respecto de cuáles son las estrategias que requieren aplicar en sus establecimientos, en sus cursos, porque hay una diversidad, pero es importante que ellos puedan tomar decisiones, que ellos puedan decidir cuáles son, ¿no es cierto?, este tipo de prácticas que requieran, que puedan conversar, que puedan participar, ¿no es cierto?, en estas comunidades de aprendizaje donde ellos efectivamente, en este caso, han formulado objetivos, se han propuesto metas a trabajar, han elaborado hitos, ¿no es cierto?, y van haciendo diseños de clases respecto de estas habilidades y competencias en forma colaborativa, ¿ya? Y la verdad es que esa riqueza de ese espacio, de ese tiempo que tienen ellos, es fundamental, porque todo lo que ellos programan o toman decisiones se llevan a efecto. Y yo creo que eso es muy positivo, porque cuando el docente es considerado o es considerada su opinión, sus necesidades, obviamente las actividades surgen de una manera mucho más productiva, ¿ya? Porque cada uno va registrando, ¿no es cierto?, en cada uno de los momentos en que nos reunimos, cuáles son sus actividades, sus decisiones, y que efectivamente después ven plasmados en que el equipo directivo las toma en cuenta, esas actividades se realizan, y creo que eso también hace que el proceso vaya siendo mucho más productivo, más efectivo, más eficaz, porque las decisiones son tomadas no solamente desde la dirección, sino es que desde los equipos que participan y desde las necesidades. Ahora, respecto de los desafíos que nos quedan y como trabajo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gran diversidad de diagnósticos que nosotros tenemos y que a diario nos desafía de cómo enfrentar, de cómo abordar, de cómo encaminar, ¿no es cierto?, estos procesos pedagógicos para poder lograr aprendizaje profundos con nuestros estudiantes. Y esa es una tarea que está permanentemente desafiándonos. También es importante que consideren que la coordinadora PIE o el coordinador PIE participe junto a la jefatura técnica en la toma de decisiones, en saber lo que está pasando en el colegio, porque al tener esta unión, todos los docentes, ya sea diferenciales o los docentes de asignatura, van a tener participación en la escuela. Y es muy importante para poder tener la diversificación en el aula que tanto se quiere, porque ambos van a conocer los diagnósticos, ambos van a saber cuál es el PASI del niño, lo van a poder trabajar, van a poder tomar decisiones sobre objetivos, sobre forma de trabajo, sobre cómo hacer las pruebas. Entonces, si lo sabe tanto UTP como coordinación, lo va a saber el equipo de aula, y el trabajo va a ser mucho más colaborativo, y si realmente se va a conseguir un aprendizaje profundo, que es lo que más se quiere en los colegios. Finalmente, para cerrar esta experiencia de este proceso y de este trabajo articulado del equipo técnico pedagógico de la Escuela Poeta Neruda, ¿qué resultados han obtenido con esta práctica implementada con los equipos de aula desde un enfoque colaborativo y participativo? Bueno, definitivamente hay un trabajo mucho más articulado, ¿ya? Los equipos ya se sienten mucho más empoderados, ellos proponen, ellos tienen, ¿no es cierto?, sus tiempos en los cuales efectivamente ya se organizaron, tienen distribución de tareas en forma interna, ellos tienen solicitudes de recursos materiales, por lo tanto el trabajo es mucho más organizado, ¿ya? En general la escuela tiene un organigrama respecto de actividades, acciones, por lo tanto ya no tenemos que estar pensando en qué grupo va a participar en esto o lo otro. Ellos ya como comunidades que ya están establecidas participan, por lo tanto todo el trabajo es mucho más fácil desde el punto de vista de que ya se conocen, ya saben, ¿no es cierto?, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tienen para poder trabajar en estos equipos. Y eso facilita, ¿no es cierto?, el trabajo a nivel de comunidades, a nivel de apoderados, a nivel de estudiantes, el poder conocer, ¿no es cierto?, cuáles son estas facilidades
hace que el trabajo sea mucho más dinámico. Y además al equipo de aula, al conocerse, tiene una mejor comunicación y el trabajo es más eficiente porque se reparten las tareas, se conocen, entonces dice ya vamos a hacer las pruebas estas, como tú las haces, yo las reviso, las se juntan y queda lista. Y tiene la participación tanto del equipo de aula, desde la técnico diferencial, la asistente de aula, la docente y la educa diferencial, y todos aportan a que funcione en el aula de clase las actividades, funcione, que los niños trabajen bien, que las pruebas tengan toda la adecuación a cada niño, considerando la opinión de cada persona que está dentro de la sala de clase, porque todos conocen a los niños. Entonces eso ayuda también a que sea un trabajo más eficiente y que tenga mejor comunicación, sobre todo con los apoderados. Que todos pueden dar a conocer a los apoderados la forma de trabajo, dar sugerencias de trabajo y que la familia y el colegio tengan unión para lograr el aprendizaje. También es mucho más fácil.